Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. ¿Sabe usted cuál es la mejor familia de la iglesia? ¿Cuál es la mejor familia de la iglesia? La suya. Tengo la sospecha que usted no cambiaría a su familia por otra, así como el hermano Luis confrontaba a los niños si podían cambiar la mamá. Quien tiene una familia y la familia lo ha cuidado, lo ha educado, lo ha atendido, tiene un concepto de la familia como una bendición. Pero hay quienes, la familia que tienen, bien quisieran cambiarla. Si pudieran cambiarla, la cambiarían. Me recordé de un hermano bautista que era radiotécnico, es decir, reparaba aparatos electrónicos, y le cayó un zumal en la columna y quedó en silla de ruedas, muy joven. La amargura que se le metió por la columna hizo de su familia un infierno. Y las hijas adolescentes de 13, 12, 14 años me dijeron a mí: no me aguanto por cumplir los 18 para irme, porque el Señor era un tirano. Desde la silla de ruedas lograba manipular a los 6 hijos, y la esposa, que era una abnegada maestra, directora de una escuela, que para su fortuna o su desgracia vivían en la misma escuela donde trabajaba. Imagínense lo que pudo ser para esa pobre mujer. Y los hijos, en efecto, en cuanto pudieron irse, se fueron todos, y quedó la esposa ahí. Y para su calvario, el hombre no le entraba polilla, ¿verdad? Lo único malo que tenía, que estaba en silla de ruedas, pero de ahí nunca se enfermaba de nada. Y desde la silla de ruedas daba órdenes: tráeme la comida, anda, acostate ya, apaga ese radio. Y así. Y pude ver a esa mujer cómo se hizo vieja cuidando a ese hombre. Yo decía, o es amor o es resignación. Pero parecía más resignación. Es de aquellas evangélicas que creían que uno se casa una sola vez y para siempre. Y si le tocó un diablo, ni modo, con el diablo como, vivo, me acuesto y duermo. Y si le tocó un ángel, pues con el ángel como, vivo y duermo. La familia, usted conoce la suya mejor que yo. Cada quien conoce su familia. Es cierto que todas las familias hoy están afectadas por el medio ambiente que vivimos. Cualquiera que sea el problema que esté pasando por su familia, una buena dosis puede ser que le corresponda a los miembros, pero otra buena dosis viene de afuera, también la influencia del estilo de vida que se vive afuera. Ya el pastor Luis habló de lo que está pasando con los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Yo uso uno de los más atrasados porque no quiero
depender. Y casi siempre se me descarga, entonces nunca puedo contestar. Pero lo hago a propósito, porque hay quienes ahora dependen de todo para su teléfono y resuelve un montón de cosas, pero también toma distancias, se crea distancias, y de eso queremos hablar el domingo en la tarde. Por cierto, eso no va, o quizás va con ustedes, ¿verdad? Quizás, porque los domingos por la tarde, quizás por este calor que hace, y a veces ni café tenemos ni fresco, hay unos 8 fieles que no se pierden el estudio de los domingos por la tarde. Y esos 8 extrañamos a todos los demás, nos hacen falta. Entonces queremos invitarlos, por lo menos empezando con esa fiesta de familia el próximo domingo, y una vez por mes los vamos a retar a que vengan por la tarde. Pero bien, estamos hablando de la familia, y decía yo que usted no la cambiaría por nada del mundo. Algunos de ustedes probablemente son solos, han vivido solos. Y un amigo que no voy a mencionar, pero lo quiero mucho, me dijo hoy, ¿verdad? Yo a la soledad no le tengo miedo, he vivido con ella. Y a veces dice que hay gente que le hace sentir, ay, pobrecito vos, vea, ¿cómo harás para vivir solo? Pero yo soy feliz. Por algo también el dicho aquel, ¿verdad? Que el buey solo muy bien se lame. Bueno, yo no serviría para vivir solo, la verdad, ¿verdad? No. Uno le hace falta la compañía. Pero también es cierto que hay momentos en la vida de todos que uno quiere estar solo, su propio espacio, ¿verdad? Por ejemplo, para meditar, no hay mejor que la soledad, encontrarse uno solo con uno mismo. Claro, eso no es fácil a veces y puede causar terror. Si usted está solo y empieza a ver para adentro de usted mismo, porque usted no se puede engañar, usted sabe lo que hay adentro, como Dios también lo sabe. Entonces, por eso a algunos no les gusta meditar. No serían buenos candidatos para monjes de claustro, porque ni les gusta el claustro y a lo mejor no oran mucho. Bien, Jesús creció, vivió y convivió en una familia. Sabemos bastante del trato que Jesús tuvo con su mamá. Mucho hay en los evangelios, pero muy poco del trato que él tuvo con su papá adoptivo, José, porque era un padre adoptivo, ¿verdad? Sin embargo, los evangelios abundan en referencias a la relación de Jesús con el que llamó mi padre, que era Dios. Y los evangelios le llaman el Hijo de Dios. Más claro no puede estar esa relación entre Jesús y Dios como Padre. Y por la Biblia también vemos que Jesús reconoció, en primer lugar reconoció la validez de la familia, reconoció el maltrato que la mujer sufría en esa sociedad y la dignificó, y también puso a los niños casi en primer lugar. Y por otro lado, en otras partes, muchos ejemplos que usó de parábolas, usó la figura del padre de familia para hablar del cabeza de la familia. Cómo surgió la familia en la sociedad, o cómo las sociedades se fueron formando de familias, se pierde un poco en la historia. Pero a algunos les llama la atención que la palabra familia de nuestro lenguaje viene de una raíz que significa esclavitud, del latín famus, esclavitud, de esclavo.
Y muchas madres, muchas mujeres en los hogares a veces se sienten esclavas, porque son las que trabajan, a veces cuando trabajan afuera y también trabajan. Y por eso a veces es vergonzoso, ¿verdad?, que los hombres no sepan ni cocinar y dependan todo de la señora. Ellas vienen de trabajar de afuera y tienen que atender, ¿verdad? Y el hombre coge el celular ahora, ¿verdad?, y se pone a chatear o a saber, ¿verdad? Es vergonzoso. O sea, que el Evangelio valora a la familia, a la mujer, a los niños y al padre de familia. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el texto que leímos y un paralelo que tiene en Lucas, estos dos evangelios, Mateo y Lucas, parecido el pasaje, ¿verdad?, con una variante interesante, no hablan muy bien de la familia. Sorprende ver lo que dice Jesús. Aunque siempre habló en forma positiva, en estos pasajes la familia parece cuestionada de manera negativa, especialmente conectado con ese tema. Por eso lo puse entre paréntesis, ¿verdad? El seguimiento y la familia. Porque da la impresión en estos textos que las dos cosas no se llevan. Da la impresión a primera vista. Decir que si se quiere ser discípulo, la familia es un estorbo. Y si se quiere ser familia, no se puede ser discípulo, seguidor. Bueno, abundan también los textos que van en esa línea, algo rara. Por ejemplo, en Lucas 9, 57, 62, dice Jesús: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y dice, más adelante, que esa espada divide y corta, como cualquier espada. El otro pasaje no afirma, sino que pregunta: ¿a qué he venido yo a la tierra? Sino a traer fuego. ¿Y cómo me angustio hasta que prenda el fuego? Y a continuación habla de problemas que solo se dan en la familia. Y dice, yo he venido, dice Jesús, a traer disensión. Y son palabras que a nosotros nos perturban. ¿Cómo es eso? Jesús ha venido para traer división en la familia. Hay que explicarlo. ¿Cómo es que Jesús se vuelve factor de división en la familia? Porque por otra parte nosotros preferimos ver la figura de Jesús como el príncipe de la paz. Dice la palabra, ¿verdad? Él vino, según Lucas, a encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Y en aquel pasaje del envío a los discípulos, bien bonito por cierto, dice: vayan, entren en las casas y donde encuentren un hijo de paz, denle la paz. Un hijo de la paz, si encuentran un hijo de la paz, denle la paz. En otras palabras, denle la paz al que sabe compartir la paz, al que su trato con otros es la paz. A él denle la paz. Interesante. De manera que si también buscamos en los evangelios, se nos quita un poquito este malestar que nos produce cuando Jesús dice: yo no he venido a traer sino fuego y espada, a poner a unos contra otros, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en efecto Jesús, por ejemplo, a dos mujeres, después de curarlas, les dice: vayan en paz. Y después de su muerte en la resurrección, para aplacar
la agitación de los discípulos que no podían entender cómo es que murió en la cruz y cómo es que está vivo. Jesús sabe que lo que necesitan las conciencias es paz. Y les dice, la paz les traigo. La paz esté con ustedes. Entonces, a pesar de todos estos textos, por otra parte es claro que Jesús trae la espada de la división o la disensión y el conflicto en vez de paz. Y ese conflicto y esa disensión tienen como escenario la familia. Siempre es maravilloso, ¿verdad?, ver cómo es que se forman las familias. Y cómo es que usted se enamora de alguien que no es de su sangre, ¿verdad? Hacen clic, como dicen ahora los muchachos, y ahí empieza a formarse una nueva familia. Por esos movimientos en la historia llega a algunos hasta el punto de creer que su familia es única y especial. Algunos hasta creen que sangre azul corre por sus venas, ¿verdad? Así van surgiendo las realezas. Es decir, los reyes son de sangre azul, ¿verdad? Los demás son chusma. Yo soy sangre azul, ¿verdad? Pero eso solo está en la cabeza. En la mera realidad son mortales. Incluso esos son los muertos. No porque sean de sangre azul o no sean de sangre azul, sino porque son como nosotros. Porque en este contexto, cuando Jesús dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, que fue una respuesta grosera a un discípulo que quería irse con él, dice, maestro, te voy a seguir, pero te suplico, dame chance de ir primero y enterrar a mi padre. No era que el viejito estaba muriendo, ¿verdad?, ni que estaba enfermo. Lo que él está pidiendo es, te voy a seguir, pero un poquito más tarde. Voy a ir a estar con mis viejos allá. Cuando él muera, entonces voy a seguirte. Y ahí es donde Jesús les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que lo que Jesús está diciendo, esa vida, esta vida que tenemos, es de muerte. Estamos muertos. La diferencia con algunos de nosotros, si no es que todos, ojalá que todos, es que el tener a Dios, el conocer a Dios, el seguir a Dios, el ser discípulo de Jesús, ha cambiado nuestra muerte en vida. Esa es una gran diferencia. Pablo lo dijo, estamos vivos. El que está en Cristo está vivo, ha resucitado. De manera que bien clarito, si usted no tiene a Cristo, no conoce a Dios, no sigue a Dios, usted está muerto. Aunque coma y aunque duerma, aunque vive y aunque ame y aunque pegue hijos, está muerto. En el marco del reino de Dios, del cual estamos meditando en estos días. Entonces, ¿por qué? Jesús dice que la familia es el escenario de la división y la pelea. Porque el texto dice, de aquí en adelante, una familia de 5 estará dividida, se dividirán 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y mire, querida suegra, también para usted ahí dice, mira, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. No dice el nuero, ¿verdad? Pero ahí está. Para aclarar entonces este texto tan fuerte, ¿verdad? Ahora, ya en este momento usted estará pensando en su propia familia, cómo andan las relaciones ahí adentro, ¿verdad? Bastaría decir, ¿con quién estoy yo más peleado, ¿verdad? ¿A cuál de mis hijos no le hablo? Porque se dan casos insólitos. Yo he oído de familias que no se hablan. Me cuesta creerlo. Bueno, no tanto quizás, porque también cuando los hijos se van, ¿verdad?, se van lejos, si no lo llaman a uno no lo llama, puede quedar distante. Entonces, quizá para aclarar un poco
habría que entender en qué marco está diciendo estas palabras Jesús. Y entonces nos refiere a aquella sociedad. ¿Qué tipo de familias había y qué tipo de sociedad era la familia del tiempo de Jesús? Y fíjese que sí había algunas diferencias. Por ejemplo, en aquella época, cuando usted tenía una familia, número uno, usted existía. Usted era una persona y usted pertenecía. Por eso en esta iglesia, hace rato que yo insisto, que la iglesia debe darnos esos dos sentidos. Una identidad y una pertenencia. Y yo tengo la esperanza que aquellos de ustedes que han logrado encontrar aquí identidad y tienen sentido de pertenencia, jamás se van a ir de aquí. Porque no se los da el grupo, no se los da la iglesia. La fe que tienen en Cristo les permite ver a otros imperfectos, ver a otras imperfectas. No son mejores que yo, ni son peores que yo, ¿verdad? A lo mejor todos somos mejores que todos los que transitan allá afuera. Entonces, en aquella época, dividir una familia, por lo mismo, era dejar a un miembro en el aire. Es decir, en una situación terrible de abandono, porque la familia proporcionaba la seguridad, el apoyo, el techo, el vestido y la comida en un mundo donde no había seguro social, no había asilos para ancianos, no había hospitales para atender a los enfermos, no había casi ni médicos accesibles. Entonces, lo que pasaba en familia era todo. Se sobrevivía por la familia. Hoy no, ¿verdad? Un cipote, bueno, las maras probablemente serían como un remedio de familia que no existe, ¿verdad? Y dicen, los que saben de eso y que investigan eso, dicen que mucha de la muchachada que se mete a las maras es porque ahí encontraron lo que no tuvieron en su casa. Eso dicen, ¿verdad?, los sociólogos. O sea que la mara llega a darle cohesión, identidad y pertenencia a un bicho que no es nadie, no es nada, no vale. Y por eso duele, por un lado duele la represión, ¿verdad? Creo que fue un policía el que me dijo, sí, me lo decía con angustia él, ¿verdad? Es que mire, dentro de poco las muchachas no van a encontrar hombres para casarse, porque lo que están matando son varones entre 13 y 17. Por eso que estamos en contra de eso, ¿verdad? Pero realmente ese falso sentido de familia de las maras llega a un extremo de violencia que atenta contra toda la sociedad. Entonces la sociedad misma no puede tolerar, no puede tratar con guante blanco y pañales tibios a criminales que están dispuestos a matar por un celular. Y ese es el contexto en el que nosotros vivimos. Y eso es lo que tiene sentido que algunas familias protegen mucho a sus hijos, ¿verdad? Con razón. Buscamos que no se expongan por la peligrosidad ambiental. Pero en tiempos de Jesús, por ejemplo, las viudas, que un hombre repudiara a una mujer era mandarla pero a la miseria. O que un padre desheredara a un hijo, como el caso del hijo pródigo, si se acuerdan, ¿verdad? Aunque ese se llevó la herencia y se la gastó, pero quedó en la miseria, porque ya no tenía rango, ya no tenía identidad ni pertenencia. Por eso es que agoniza con los cerdos y dice, ¿cuántos en la casa de mi padre comen y yo aquí con los cerdos? Pero esa condición le ayuda a levantarse. Y cuando dice, me levantaré e iré a mi padre, esa es la tremenda decisión que va a cambiar el futuro de este joven perdido en la miseria.
Pero entonces persiste la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué entonces Jesús trae división? ¿Cómo es que Jesús se convierte en factor de división en la familia? Y yo no necesitaría ni predicar, porque usted me daría un montón de razones, ¿verdad? Porque lo ha vivido. Es decir, se sabe de casos de personas que si pudieran cambiar marido lo cambiarían, no por pura cuestión sexual, sino porque es el mero diablo que no le permite convertirse en servidor del Señor y viceversa. Claro, cuando uno llega a esos puntos dice, no, hombre, si lo hubiera pensado, tenía razón mi mamá, mi papá me lo dijo. Pero es eso que le explicaba yo antes, ¿verdad? Que cuando nos enamoramos no buscamos nuestra misma sangre. Las noblezas reales de muchas cortes sí lo hacen para proteger su propiedad. Buscan casarse con un primo o con un pariente medio lejano para afirmar el reino, para afirmar la corona. Y por eso hay muchos fenómenos entre ellos, ¿verdad? También, defectos. Bien. ¿Cómo no iba a ser factor de división Jesús si de entrada Él viene a decir esto? O cosas como esta: aquellos que son primeros en este mundo serán los últimos en el reino de Dios. El que pretenda ser el primero va para atrás. Y aquellos que nadie los quiere, aquellos que son despreciados, esos son los primeros en el reino de Dios. ¿A quién le va a gustar eso? Y en la práctica, a lo largo de su ministerio, Jesús socorre a los afligidos, se preocupa por los desposeídos, los desheredados, y ataca, pone el dedo a los poderosos, a los cómodos, a los que todo lo tienen. ¿Cómo no iba a causar trastorno? Si su dedo va contra los que todo lo tienen y sus brazos se extienden con cariño al que nada tiene. El obispo Pagura, metodista, me gustaba que cantaba un canto cada desayuno y cada comida que se decía: Señor, da pan a los hambrientos y hambre de Dios a los que tienen pan. Estas acciones de Jesús, tomando preferencias, hace que se le vuelva en contra medio mundo. Algunos dicen que es como Jesús se metió en camisa de 11 varas porque era tan mal visto y peligroso como darle un empujón a un oso rabioso y esperar que el oso, en vez de atacarlo, le respondiera con una gran sonrisa. Y de hecho Jesús no vino a empujar osos. Jesús vino a ponerle la bota en la cabeza a la serpiente antigua. Jesús vino para descabezar a Satanás, según Génesis 3:15. Y eso sí, es un juego peligroso, arriesgado. Jesús va a ganar esa batalla contra la serpiente antigua, pero a un alto costo, a costa de su propia vida. Y así empezamos a entender esta división familiar. Porque el Imperio Romano de la época de Jesús bien pudo haber pavimentado con cadáveres de cristianos perseguidos y muertos, sencillamente por profesar su fe en Jesucristo, un nuevo rey. Cuestión que el Imperio Romano no toleraba. Y las carreteras bien estaban llenas de cruces de cristianos. Pero por lo mismo también al interior de las nacientes iglesias, las nacientes comunidades cristianas, no todo era miel sobre hojuelas. Porque entre los mismos creyentes también empezaban disensiones. Y esa fue la historia, como se ve en el libro de los Hechos, ¿verdad? San Pablo alguna vez dijo, ¿verdad? De afuera estamos asediados y de adentro también
nos persiguen. Y Él probó en carne propia eso. Así que aunque las palabras de Jesús nos pueden causar preocupación a nosotros, sin embargo, a los primeros creyentes, a estos creyentes del tiempo de Jesús, les sirvieron de apoyo. Jesús nunca engañó a la gente con su propia condición o las posibilidades de ser fieles seguidores de Él. Así como no les prometió premios, buenas cosas, puestos públicos, honras, nunca les escondió que seguirlo a Él también significaba cargar una cruz. A esos cristianos les ayudaron estas verdades. Por ejemplo, cuando Él les dice, estas cosas en San Juan, yo les hablo o les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo no habrán recibido esta palabra estas comunidades sufrientes? Pero el problema nuestro es cómo entonces es que seguir a Cristo divide la familia. Porque Él dice, yo he venido a ponerle fuego a la tierra. ¿Y qué quiero? Sino que empiece a arder. Me recordó a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista habló de fuego conectado con bautizo. Y más adelante Jesús habla de bautizo también, ya no tanto conectado con fuego, sino con la cruz. Entonces por ahí vamos encontrando ya pistas de por qué Jesús quiere prender fuego y la otra cosa, por qué se angustia, porque el fuego no empieza a arder ya. Si eso es así, si es un deseo de Jesús que prende el fuego, debería ser algo excelente. Deberíamos pensar que se refiere a algo bueno e importante. Y se trata de un doble incendio: el incendio de Jesús y el incendio de los seres humanos. Pero no se trata del fuego del Espíritu Santo, como algunos a veces se interpretan al leer estos textos. La sospecha mía es que lo que Jesús está diciendo, el fuego soy yo. Y mi presencia entre ustedes los va a prender. Ustedes van a arder con mi propio fuego. Hay muchas referencias en la Biblia que no voy a mencionar en cómo el fuego es medio de purificación. Y por eso cuando uno pasa por una crisis, una dificultad, hasta hablamos del infierno, ¿verdad? Yo vivo un verdadero infierno, dice la gente. ¿Cómo estarán sufriendo para que calculen que la vida que están pasando es un infierno? Porque nadie ha estado en el infierno, ¿verdad? Pero imaginamos que una situación que se sale de control y nos amilana, nos aniquila, debe ser una probada del infierno. Era Juan Bautista que decía, cuando venga el Mesías, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así dijo Juan Bautista a los oyentes. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Con un bautismo yo voy a ser bautizado. ¿Y qué quiero? Sino que venga ya el bautismo de fuego. Y el bautismo de fuego tenía que ver con la cruz. O sea, estaba advirtiendo, me voy a sumergir, me van a inmergir, me voy a hundir en el fuego de la cruz. Y la expresión esa, fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero? Sino que arda.
los comentaristas piensan que Jesús llegó a cierta impaciencia. Yo les decía en la clase de la escuela dominical esta mañana que hasta nos da la impresión de un Jesús medio enfermo, mental. No es así, pero nos da la impresión. Porque dice, vine a prender fuego, ¿y qué quiero? Sino que arda. Y él se refería, o cuando dice el bautismo, de un bautismo voy a ser bautizado. Y tanto el bautismo como el fuego no significaban otra cosa que su muerte en la cruz. Sabía Jesús que la crucifixión sería terrible, pero la antesala de la cruz todavía peor. Les decía yo en la clase que he leído mucho de los prisioneros que están en el pasillo de la muerte, esperando la fecha de la ejecución, ya sea por la silla eléctrica o la inyección letal. Y muchos de ellos, algunos de ellos supe yo que se suicidó, por ejemplo, antes de que lo mataran. Y otros viven el estrés. Pero si me van a matar, que venga ya. Pero la esperan. Hay gente que tiene más de 27 años esperando la ejecución. Y esa vida ha sido un morir antes de morir por la espera angustiosa. Entonces algunos creen que Jesús vivió eso. Por eso digo que podía estar al borde casi de la enfermedad, pero no. Porque él ve como inevitable el atravesar el túnel oscuro de la cruz. No va a poder evitarlo. Y entonces su pasión es, si va a pasar, que pase de una vez. Y de hecho los oyentes y los discípulos no lo entendieron, porque por ahí tenemos al par de los hijos de Zebedeo, que en el momento de la marcha hacia Jerusalén, cuando la cruz es más visible, le dicen a Jesús, maestro, quisiéramos cada uno de nosotros estar a tu izquierda y a tu derecha cuando vengas en tu reino. Porque pensaban en un reino político fuerte. Y Jesús los aterriza de un sopapo, como dicen, ¿verdad? Con una pregunta. ¿Ustedes pueden beber el vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ustedes ser bautizados en el bautizo con que yo voy a ser bautizado? O sea que el vaso y el bautizo son metáforas, son figuras del mismo sufrimiento y la muerte de Cristo. Mientras esa muerte no llega, parece que Jesús está en ansia, angustioso. ¿Qué quiero? Sino que arda. Porque cuando llegue la cruz, Él mira la resurrección. Él sabe que no va a terminar en la cruz. Él sabe que lo que viene es la resurrección. Y la ansiedad es por eso, no es por la cruz. Es porque lo que viene es la resurrección. Porque la entrada de la resurrección en la experiencia humana será el inicio de una esperanza nueva para los que están muertos, que son todos. Para los que pretendiendo estar vivos, porque comen, porque trabajan, porque acumulan, sin embargo están muertos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen a Dios como camino, ni parte de su fe. Y se me ocurre a mí que Jesús entonces está viviendo en esa antesala de la angustia, como cuando el combatiente va a ir a una batalla. He leído relatos de ese tipo de momentos. Hasta los que van a cometer crímenes buscan prepararse. Quizás los mismos policías, ¿verdad? Esta campaña que andan. ¿Cómo se sentirá el policía sabiendo que a lo que va es a enfrentarse a criminales despiadados, que aunque son inexpertos y son cipotes, pero no piensan dos veces en apretar un gatillo contra cualquiera? O quizá como el paciente, el enfermo, que está en la antesala de la sala de operaciones y con una operación difícil no sabe si va a salir bien de esa operación. Para Jesús
fue la cruz el momento del fuego, el momento culminante de su bautizo en la muerte. Es la inmersión que, si bien es antesala de la muerte, en el resultado es antesala de la resurrección. Y ahí sí cambia toda la perspectiva de la historia humana. Por eso entonces, con todo lo que explico, tomar partido por Jesús mete fuego, mete problema, mete espada. En el momento que uno haga una decisión por Cristo, meten problemas. Sobre todo si su familia no comparte los mismos valores, las mismas, y no lo comparte, de hecho, ¿verdad? Porque cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno viene a la fe de Jesucristo, cuando uno asume querer seguir a Cristo, va a encontrar valladares, va a encontrar obstáculos. El mundo no se ordena así. El primer choque es con el mundo y su orden. Y si la familia está más organizada de acuerdo a los moldes del mundo, ¿cómo no va a chocar un cristiano con sus propios parientes? Y por eso Jesús llega a un momento en que dice: un hermano entregará a su hermano a la muerte, un padre a su hijo, los hijos denunciarán a sus padres y los harán morir. Mateo 10:21. Entonces quiere decir que el seguimiento a Jesús provoca enfrentamiento, empezando entre los miembros mismos de la familia, entre la gente íntima de uno mismo. Por eso es que no podemos idealizar a la familia. Yo le pregunté desde el principio, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor familia de la iglesia? La suya, ¿verdad? Pero si le ponemos el crisol del seguimiento a Jesucristo, a saber. Porque usted estará siendo fiel en seguir a Cristo, pero sus hijos, pero su suegra, pero su tía, o al revés, sus parientes son mejor ejemplo que usted en seguir a Jesús. Quiere decir entonces que el seguir a Jesús provoca enfrentamientos en el seno íntimo de la familia. Y para acabarla de arruinar, Jesús dice, como advertencia a los seguidores, ¿verdad? A ustedes todos los van a odiar por causa mía. Y cuando él habla de la relación de los creyentes que deben tener entre sí, precisamente él encuentra que en la familia, así como la familia puede ser bendición, puede ser destrucción. Ahí donde dormimos, comemos y convivimos, ahí puede estar nuestra propia destrucción. Terrible. Y peor cuando Jesús dice, ¿verdad? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué día del padre y qué día de la madre, verdad? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Ahora, esto nos choca porque, bueno, y no que hay que honrar al padre y a la madre, pues, ¿dónde queda eso? No, pero es que aquí estamos hablando del discipulado, del seguimiento a Jesús. Y los ejemplos más adelante donde nos van a llevar a decir, no, es que para seguir a Jesús es la decisión suprema sobre toda otra decisión. La vocación de seguir a Jesús está como valor por encima de cualquier otra relación, incluso de las amadas esposas o los queridos esposos. Y ya no digamos de los amados hijos, porque ¿quién va a dudar del amor de la madre por sus hijos? Pero, madres, Jesús dice, si usted ama a sus hijos más que a mí, usted no es digna de mí. ¡Qué terrible! ¿No les parece? El evangelio es tremendo. Y, claro, a nosotros nos parece dura estas palabras, ¿verdad? A los judíos no les parecieron extrañas,
por la composición, el estilo de vida y los modos en que la familia se arreglaba. A nosotros sí, y a cualquier otro extraño esto suena demasiado pesado. Y para ver un poco eso, habría que recorrer nada más lo que la tradición de los rabinos estaba enseñando en tiempo de Jesús. Cosas como esta, por ejemplo, fíjense, decía: si el padre y el maestro llevan juntos una carga, es preciso ayudar primero a quitarle la carga al maestro y luego al padre. Fíjese, yo no haría nada de eso por ninguno de mis maestros, ¿verdad? Pero en la tradición rabínica, si usted ve cargado a su maestro y a su papá, tenía que quitarle la carga primero a su maestro y después a su papá. Y mire otra cosa parecida: si el padre y el maestro están presos, es preciso liberar primero al maestro y luego al padre. Y usted se preguntará, ¿por qué estos rabinos pensaban así? Sencillo. Decían ellos, es porque el padre para lo único que sirve es para introducirte vivo al mundo, a este siglo, decían ellos. Pero el maestro te ayuda o te enseña la sabiduría, y lo que te enseña te sirve y te introduce a la vida de este siglo y del siglo venidero. Entonces te entiende mejor, ¿verdad? Así que en esa mentalidad, este texto era necesario moverle el piso a las relaciones familiares y dejar en claro que el seguimiento a Jesús está por encima de cualquier otra lealtad. Seguir a Jesús está por encima como valor sobre cualquier otro valor. Y por eso pareciera ser que Jesús llevó a un extremo incomprensible el llamado al discipulado. Tanto así que cuando planteó cosas como esta, las multitudes, dice, o los discípulos empezaron a irse para atrás. Desde entonces, dice Juan, muchos ya no le seguían. Y me da la impresión que Jesús no es tan amigo de multitudes. Yo no crean ustedes que me consuelo por ver bancapasillas y ver poquitos, ¿verdad? Por igual sería predicar para 3,000 como para 3. Pero me llama la atención que Jesús, cuando se vio asediado por multitudes, le gustó colar. Y parte de la colación, iba a decir, no sé si es correcto, ¿verdad?, de este colaje o de este cernido, fue frente a todas las multitudes enseñar estos ejemplos de estos 3 discípulos. Y con eso voy a cerrar. En primer lugar, parece que quiere escapar de la gente, ¿verdad? Está en la orilla del mar, las multitudes están ahí y dice, preparen el barco y vámonos. Pero antes de irse, un escriba de la ley, dice, o sea, un hombre versado en las escrituras, lo detiene y le dice, maestro, te quiero seguir. Cualquiera de nosotros, evangelista, hubiera dicho, uy, chica, me gané al maestro de maestros del Sanedrín. Y Jesús le dice, mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Algunos dicen, bueno, ¿sería cierto que Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza? No, parece que no, ¿verdad? Porque ahí estaba la suegra de Pedro, buena suegra, que le daba alojamiento de vez en cuando, o las hermanas de Betania, ¿verdad?, que lo atendían. Y en Galilea estaba la mamá, pues. En Jerusalén quizás no habría mucho hospedaje, pero no pernoctó mucho en Jerusalén. Él estaba donde sentía calor familiar, bonito eso. Y entonces le dice, las zorras y las aves tienen donde, yo no tengo. Era como una sacudida para decirle, si lo que estás buscando en este camino es seguridad, no hay. Si lo que estás buscando es sostén, no hay.
Si lo que estás buscando es futuro, eso sí hay. Pero la vamos a pasar casi coyol quebrado, coyol comido, como dice el pueblo. El segundo personaje, interesante, Mateo pone 2 y Lucas pone 3 personajes, pero las cosas se parecen, ¿verdad? El segundo le habla a Jesús y parece que ya es un seguidor, ya anda con él, ¿verdad? Ya es de los suyos. Y este le dice: maestro, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y ahí es donde Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Casi que le está diciendo: papito, si quieres seguirme, olvídate del viejito. No tenemos tiempo para que vayas y te pases la vacación con tus viejitos, como lo hago yo. No hay tiempo para eso. Parece que es lo que Jesús dice. Pero no. Lo que Jesús quiere acentuar es que para seguirlo hay que tener la decisión clara de dejarlo todo por Él. Con mucha humildad les puedo decir yo que cuando decidí meterme a este trabajo de pastor, realmente sí me tocó renunciar a la familia. Una familia pobre pero querida. Nunca me acuerdo haberme acostado sin comer. Éramos 7 chilpayates ahí, medio panzones quizás y descalzos. Pero comíamos todos los días, vivíamos una vivienda humilde. Y fue difícil para mí arrancarme del seno de la familia e irme, pero lo hice. Y no por eso soy héroe, no, porque hubo una palabra que me enseñó esto. Es que esto se trata de sacrificarse, de dejar, de irse. Dicen, por ejemplo, los pescadores aquellos a quienes Jesús llamó no eran pobrecitos. Parece que el viejo era empresario de barcos y la pesca era negocio. Y cuando Jesús los encuentra, los invita a que se vayan con él. Y por eso dice, ellos dejando a su padre y las redes y los barcos, le siguieron. Renunciaron a lo que les daba seguridad, a la identidad de familia, a la pertenencia de familia, para irse en otra familia. Voy a seguir la próxima vez sobre esto, porque no habría más tiempo, pero sí quisiera señalar lo siguiente. Seguir a Jesús, queridos hermanos, como ustedes lo han experimentado, implica sacrificios, cambios, obediencias. Y lo que Jesús quiere enseñar en estas experiencias es que para ser seguidor fiel de Jesús hay que comprometer todos los afectos humanos. Hoy en día yo encuentro colegas, pastores, ¿verdad?, que pretenden ver las iglesias como una empresa, como un negocio, ¿verdad? Atiendo, ¿verdad? Predico y doy. Pero con un sentido de empresa, de negocio. Con varios me he encontrado yo aquí, que vienen, ¿verdad? Y bien se nota que andan mal, que no es ese el camino. Todo lo contrario, el camino del discipulado es el de la renuncia a uno mismo. Y dice un texto más grosero, dice: el que no se aborrece a sí mismo no es digno de mí. El que no, y fíjense, el que no aborrece a padre, madre, hermanos, esposa e hijos, no es digno de mí. Ahí hay otra controversia. Entonces tenemos que aborrecer a la familia y aborrecernos nosotros. O sea, quisiera yo decirles, ¿verdad?, que este lenguaje a nosotros nos resulta un poco raro, porque detrás lo que está son hipérboles del idioma hebreo, donde las cosas hay que decirlas un poco más groseras para que se entiendan, para provocar reacción. Y Jesús no escatimó para hacer eso, ¿verdad? Y pudiera ser que aquí Jesús toma radicales posiciones para obligar a que piensen,
Que seguir a Jesús no es cuestión temporal, no es de domingos de 9 a 11, de 9 a 12. El seguimiento a Jesús es la vida comprometida. Son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Una hermana lamentaba ayer, ¿verdad? ¿Qué pasará con la iglesia de hoy? Decía que antes nuestros cultos de la tarde eran tan buenos como los de la mañana. ¿En qué ha cambiado la gente? Que hoy, pero solo que rifemos un carro. Entre los hombres van a venir los hombres al culto de la tarde. Les dije yo que me impresionó cuando se pararon todas las madres aquí, porque el grueso de esta congregación es de mujeres. ¿Y los hombres dónde están? ¿Y los hombres que ganan hombres dónde están? Como que se nos impone la tarea. Si pretendo ser seguidor de Jesús, voy a ser pescador de hombres, voy a ir a pescar hombres. Y no me entiendan mal. Así que, en conclusión, lo que está haciendo Cristo aquí es reclamando para Él los afectos más profundos del seguidor. Porque Él y la lealtad a Él y el amor a Él y la obediencia a Él está por encima de cualquier lealtad u obediencia. Y eso es difícil de entender. ¿Cómo va a aceptar una esposa que usted ame más a Cristo que a ella? Dígame. Y cuando encuentre la respuesta me la pasa. ¿Cómo va a aceptar un esposo que la esposa le diga, yo amo más a Cristo que a ti? Y estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, no tanto por ti. Bueno, no hay esposas de esas, ¿verdad? Pero sí hay gente abnegada. Así que esa es la palabra de Dios. No hay contradicción. Porque Jesús dijo que la característica más importante del discipulado es amar. Y mandó a amar al enemigo. Entonces no puede ser que usted va a dejar de amar a su familia. No se trata de eso. Y yo tengo la intuición de que cuando usted descubre amar a Cristo, va a encontrar el verdadero amor a su familia. Si usted quiere amar a su esposa hasta el sacrificio, ame a Cristo hasta el sacrificio. Si usted quiere amar a sus hijos como debe ser, ame a Cristo como debe ser. Así que no hay contradicción. Pero vamos a seguir. Y decía alguien, verás, si Jesús te manda a amar al que te da latigazos, ¿por qué no vas a amar al que te ha cuidado? Pero no se ha fijado que a veces somos contradictorios, ¿verdad? Yo he oído muchas veces eso, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Se hace afuera bondades que en la casa no existen. Y por eso la familia se desquebraja. ¿Y cómo van a estar unidos así, pues? ¿Cómo va a haber comunión y entendimiento si los dos andan perdidos en relación con Jesús, en relación con el discipulado? Así que, hermanos y hermanas, no nos queda otro camino. Si queremos amar la familia y recibir amor en la familia, usted, como decía aquel, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos vosotros a quién sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová.